Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Rebosa mi ser honrando al Señor, con mi voz doy al Rey devoción. Mi vida sacó de la desolación y puso en mí su canción. Digno de eterno honor, eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor. Mi voz da dolor, yo siento su amor, su palabra mi senda guiará. Su gracia y bondad siempre me ampararán, sus brazos me sostendrán. Digno de eterno honor, eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor. Buenos días, hermanos. Soy el hermano Nathan Smith. Muchas gracias por escuchar esta mañana. Vamos a estudiar el libro de Segundo de Pedro. En esta mañana, capítulo 1. Segundo de Pedro, capítulo 1. Y si recuerdan, hemos estudiado el libro de Judas. Y ahora vamos a estudiar el libro de Segundo de Pedro. Y tenemos unas cosas muy similares en respecto de los dos libros, y según los estudiosos hay discusión entre quién escribió este libro, pero sin duda es Pedro. Y usan una de las razones porque dicen que primero Pedro es diferente, escrito en un griego diferente que segundo, pero simplemente los dos están escritos por Pedro y el estilo a veces es diferente. Por ejemplo, yo puedo escribir diferente hoy de ayer, depende el Espíritu Santo está trabajando en Pedro. Y vemos aquí el libro de Segundo de Pedro, y dice versículos 1 a 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora vemos aquí el libro, sin duda es escrito por Pedro. Él mismo dice que él es el autor. Y vemos en capítulo 1 que hay tres divisiones: conocimiento
que te salva. Capítulo 2, habla de la segunda venida y es muy muy similar al libro de Judas. Y capítulo 3 habla de la segunda venida de Jesús, y realmente todo el libro enfoca en la segunda venida de Cristo. Capítulo 1 está dividido en divisiones: fundación seguro, crecimiento seguro y la Biblia sin errores. El versículo 1 de segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice siervo. Habla de no solamente un trabajador, como hemos visto, pero es un esclavo comprado en el mercado de pecado, comprado por la sangre de Jesús. No solamente un trabajador, pero un siervo que está completamente dado a su amo. 60 segundos de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año. Un siervo completamente comprometido con nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí en versículo 1 que este siervo está dado su cuerpo, su mente, su alma 100% al trabajo de Dios. Él es apóstol. En el versículo 1, apóstol es una persona mandado con una misión. El énfasis aquí está en la persona que está enviando. La énfasis está en Jesús, y Pedro siempre pone énfasis en Jesús. Pedro no llama la atención a sí mismo, pero Pedro aquí está poniendo el énfasis en el Salvador Jesucristo. Sigue en versículo 1, dice Jesucristo. Ahora aquí es la única tema que nosotros tenemos que hablar. No nos sirve hablar de políticos, de qué está pasando hoy en día, pero nos sirve a hablar de la gente de Jesucristo. Me sorprende que podamos perder tanto tiempo hablando de otras cosas, pero debemos, hermanos, enfocar nuestras vidas en Jesucristo. Mesías, Cristo Mesías, el que está ungido, Dios con nosotros, Emmanuel. Versículo 1 dice, habéis alcanzado. Literalmente significa, quiere decir elección divino, o simplemente por gracia. Somos salvos por la gracia de Dios, un regalo que no hicimos nada. Pero hoy en día hay muchos bautistas que piensan que hicimos algo o necesitamos hacer algo. Ellos piensan que necesitamos hacer algo, buenas obras para entrar al cielo, o ser buena persona. Si no echan mentiras, si no roban bancos, si no matas a una persona, pues quizá Dios te va a dejarte entrar. Esta es mentira. Sabemos es por gracia y no por obras. Y vemos aquí, mucha gente piensa que se pueden hacer algo, pero estamos seguros que están equivocados. Vemos aquí, es una fe, en versículo 1 dice, una fe igualmente preciosa. Nosotros tenemos la misma fe en honor y privilegio que Moisés, Elías, todos los apóstoles, todos los profetas tenían. Nosotros tenemos una fe igual. Somos hermanos de la misma familia, el mismo Padre Celestial. Tenemos el mismo privilegio, las mismas promesas que ellos tuvieron. Vemos en versículo 1, por la justicia de Dios. Dios ofreció la misma salvación a los griegos que ofreció a los judíos. Dios es justo. No se puede encontrar corrupción en Él. No hay corrupción en Jesucristo. La misma salvación por arrepentimiento, que necesitan arrepentirse de sus pecados y tener fe en Jesucristo.
es la única manera, es el único camino al cielo. Vemos que mucha gente piensa que hay corrupción en religión. Hay gente que dice que hay corrupción en Jesús, pero es una mentira. En versículo 1 dice Dios, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y sabemos claramente que Jesús proclamó que Él era Dios, y sabemos que Jesús es Dios, el único verdadero Dios. Hay muchos dioses con D minúsculo en este mundo, Allah o otras religiones, pero nuestro Dios es el único Dios que puede salvar. Sabemos en Juan 8:58 Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En el griego yo soy es ego eimi. Significa que siempre estaba, pasado, presente, futuro. Él existe de sí mismo. No puedo explicarlo, lo tomamos por fe. Si yo podía explicarlo, pues no sería Dios. Porque mi pequeña cabeza, pues Dios no nos hizo para explicar todo. Por eso Él es Dios. Éxodo 3:14 respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Juan 20, versículo 27 dice a Tomás: pon aquí tu dedo. Y recordamos que Tomás dijo: no voy a creer hasta que ponga mi mano en su lado y en las marcas de sus manos. Y Jesús dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús es Dios, 100% Dios, 100% hombre. En Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es Dios. Versículo 2 de 2 Pedro capítulo 1 versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Hemos estudiado antes, pero vamos a tomarlo otra vez. Esta palabra gracia es gracia de santificación. No es gracia de justificación, pero es gracia de santificando a los creyentes. Y ellos ya recibieron Cristo. Pedro está hablando a los cristianos aquí. Gracia significa sin favor, sin mérito. Pero más realmente que eso, porque es gracia de Dios, cuando nosotros activamente hacemos cosas en contra de Él, pero Dios en su misericordia nos da gracia. Es gracia de Dios. Él nos da gracia cuando no lo merecemos. En Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación. Esta es gracia de justificación, pero aquí es gracia de santificación. En versículo 2 sigue la palabra paz. También esta paz de santificación, no la paz que encontramos cuando una persona acepta a Cristo. Esta es paz de justificación, pero aquí en el contexto, esta gente ya tiene Cristo. Es la paz que encontramos en Juan 14:27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz Jesús nos da cuando nos da el Espíritu Santo, el Consolador en nuestras vidas.
Y sigue la palabra multiplicadas. Como he dicho antes, este significa como un cuadro, una ilustración de un bote lleno de agua. Cuando era joven trabajando con mi tío, compramos cerdos y vendimos cerdos y trabajaba en un lugar que tenía un olor muy feo. Pero a veces cuando entramos en diciembre, los tubos de agua estaban congelados y necesitábamos traer botes, cubetas de agua para que los cerdos pudieran tomar. Y a veces llenamos esos botes hasta arriba. Y esta palabra multiplicada significa llena. Y a veces cuando era joven tenía esos botes y necesitaba tener mucho cuidado para que no caiga el agua. Esta palabra multiplicada, Dios nos quiere que nosotros estamos llenos hasta arriba de paz y gracia en nuestras vidas, para que los demás están alrededor de nosotros pueden ver a Cristo en nosotros y pueden decir, yo quiero que ella tiene en sus vidas. En versículo 2 de 2 de Pedro, capítulo 1, dice, en el conocimiento de Dios. Este es un conocimiento no solamente de cabeza, pero de corazón. Por ejemplo, yo he escuchado o yo he leído mucho de el presidente Peña Nieto, pero no lo conozco. Pedro aquí está hablando de un conocimiento de amigos, de hermanos, de familia. Yo puedo explicarles sobre mi familia, por ejemplo. Yo puedo hablar mucho de ellos porque los conozco muy bien. Pero ustedes no pueden conocer mi familia como yo los conozco, porque hasta que ustedes viven con ellos por tiempo que he vivido con ellos. Es la misma cosa, un conocimiento de corazón. Ahora sigue en versículos 3 y 4 5 cuadros o 5 pinturas que Pedro está pintando de Jesús. Vemos en versículo 3 que dice, han sido dadas. En versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Vemos aquí las palabras han sido dadas. Cristo es, punto número 1, Cristo es el Dios que nos da todo. Aquí una palabra gramáticamente es un perfecto, han sido. Como soy maestro de inglés y a veces tratamos palabras perfectos, y aquí un perfecto se puede distinguir el momento exacto que pasó esta cosa en el pasado y tiene efectos al presente. Igual, Cristo nos ha dado su salvación. Por ejemplo, en mi vida, 27 de diciembre de 1998, fue el momento y el día exacto. Ahora, no estoy diciendo si no reconoces la fecha, no es salvo, no estoy diciendo eso. Pero todo creyente debe saber que un momento en su vida, cuando Jesús les perdonó, entró su vida por fe. Pero la cosa es que no necesitas Jesús más nada, o Jesús más dinero, o Jesús más éxito, o Jesús más buen trabajo. Pero todo que necesitamos está en Él. Ahora en el versículo 3 dice, por su divino poder. Cristo es todopoderoso. Es omnisciente, omnipresente, pero es todopoderoso, omnipotente. A veces como nosotros somos, algunos de nosotros somos papás, a veces queremos dar a nuestros hijos algo y simplemente no se puede. O queremos protegerlos y se caen y tratamos de hacer todo lo posible para ellos, pero no se puede. Pero Cristo es diferente. Él sí se puede dar todo lo que necesitamos por su divino poder
hasta cosas que a veces que queremos. En versículo 4 dice grandísimas promesas. Cristo es el Dios que cumple sus promesas. Vemos en 2 Corintios, en capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas las cosas, las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Un pastor y un evangelista, Greg Allison, que tengo mucho respeto y uso sus comentarios en los estudios, hablaba de un predicador que tomaba las promesas en el Antiguo Testamento y aplicaba en sus vidas esas promesas, y otros hermanos y otros supuestamente estudiosos dijeron no se puede tomar estas promesas en el Antiguo Testamento porque aplicaba a Israel. Entonces él tomó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan promesas, y ellos le dijeron otra vez no se puede tomar esas promesas para ti porque este es para los apóstoles, para los discípulos, los primeros discípulos. Entonces él fue al libro de Hechos y tomó las promesas de ahí. Pues los mismos estudiosos dijeron no se puede tomar estas promesas, estas es para la primera iglesia, ahí estaba sin promesa. Y luego encontró él, cada vez que dice en la Biblia todo aquel, y subrayó cada lugar en la Biblia donde dice todo aquel, y comenzó a aplicar todas las promesas para sí mismo. Tenemos, hermanos, grandísimas promesas en Antiguo, en Nuevo. La palabra de Dios es para nosotros, para aplicar en nuestras vidas. Jesucristo tiene promesas y cumple sus promesas. Y el cuarto cuadro, pintura que Pedro pinta aquí es que dice en versículo 4 que somos participantes. Cristo quiere compartir con nosotros. Jesús quiere compañeros. Somos herederos. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, somos ricos en Él. En el quinto cuadro, en versículo 4, dice, huido de la corrupción. Cristo, quien es el práctico Dios. Él es práctico. Él sabe más que nosotros, nos conoce mejor que nosotros. Él sabe la corrupción que está en este mundo. Él sabe todas las tentaciones. Él nos conoce mucho mejor y siempre nos puede ayudar prácticamente. Vemos aquí la palabra concupiscencia. Inmediatamente pensamos de deseo sexual. Pero esa es nada más una manifestación de este pecado. Vemos aquí que realmente quiere decir concupiscencia, deseo sin freno. Cuando das, por ejemplo, un caballo libertad para correr sin freno, es la misma cosa. Hoy en día hay mucha gente poniendo yo en primer lugar. Hay mucha gente que están poniendo como dejando el caballo correr sin freno. Están dejando la corrupción en sus vidas. Hebreos 11:25 dice, para cuando el pecado termina, Hebreos 11 dice que gozar de los deleites temporales del pecado. Y sabemos cuando el pecado termina, muerde como serpiente. Yo les invito a poner Cristo número 1 en sus vidas. Como Pedro estaba dispuesto para morir, perder su propia vida por Jesús,
nosotros también. Yo les invito, si no lo conoces a Jesús como tu Salvador personal, invítalo, pídele perdón de tus pecados, déjale controlar tu vida, ponerle número 1, y Él, como dice Apocalipsis, Él entra contigo, cena contigo, y puede cambiar tu vida. Dios los bendiga. Muchas gracias. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. A nuestros ojos, maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es. Ha venido a ser cabeza del ángulo, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. A nuestros ojos, maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es. Ha venido a ser cabeza del ángulo, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Este es el día que hizo Jehová, es cosa maravillosa. Nos gozaremos y alegraremos, y alegraremos en él. Maravillosa, maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Él sana a los quebrantados y venda sus heridas. Grande es el Señor. Lo sé. Salva, me dio el plan de salvación.
tormentas vinieren a mi alma, yo sé que Dios me sostendrá. Porque somos una radio con propósito. Con propósito. 87.9 FM. La voz de Victoria. Mucho tiempo ya anduve vagando sin luz, andaba en pecado, Cristo me salvó, me hizo ver mis errores, confiado acepté, soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy, Él me libertó, sí sé, Él me libertó, me redimió en la cruz, donde Él murió por mí, aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó, soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy, como un ave que vuela fuera de prisión, como un errabundo que vuelve a su hogar, como un ciego caminar de la mano de Dios. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó, me redimió en la cruz, donde Él murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Soy feliz porque ahora Él me salvó, Él me ha perdonado, me rescató. Soy feliz porque ahora me ha perdonado. Y ya Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. De 6 a 9 de la mañana. Ok, hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Estamos en El Canto del Gallo cuando son las 7 de la mañana con 34 minutos ya. Del 22 de noviembre de 2016. Bueno, ya tenemos aquí en línea a la hermana Claudia, lista para la cápsula de educación cristiana. Hermana Claudia, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, hermano, gracias a Dios, agradecidos también por este fin de semana, ¿verdad? Que se atravesó el día de ayer, que pudimos tener también un buen tiempo ahí de un poco de tranquilidad. Amén, qué bendición. Y bueno, hermana, esta mañana, ¿cuál será el tema que nos va a dar en la cápsula de educación cristiana? El día de hoy vamos a hablar de 3 aspectos que son métodos de disciplina. Wow, tremendo. Pues adelante, hermana, el tiempo es suyo, aquí escuchamos. Muchas gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Pues bueno, nuevamente estamos aquí, ¿verdad? Mañana de martes, iniciando la semana, ¿verdad? Ya que el día de ayer, pues, fue asueto aquí en México, y bueno, fue un día también que nos sirvió para estar con la familia, así también como por el día de ayer nos reunimos las maestras de planta de IDEC para hablar algunos aspectos del ministerio, y Dios fue bueno porque nos bendijo con un buen tiempo y una bonita convivencia. Entonces, pues bueno, el día de hoy regresamos a nuestras actividades normales. Les pedimos, hermanos, que sigan orando por este Ministerio de Educación, no solamente por IDEC, sino por cada uno de los hermanos que han tomado la decisión tanto de educar en el hogar como emprender ministerios de educación cristiana dentro de sus iglesias. Conocemos algunas familias y algunas iglesias que están pues creciendo en esta convicción, hermanos, y de verdad que el enemigo no está contento con todo esto, ¿verdad? Nosotros vemos cómo, pues, de una manera u otra él trata de obstaculizar o poner en nuestro corazón dudas o aflicción,
Ahorita IDEC vamos a empezar el proceso de certificación el documento oficial de certificado para secundaria y para primaria. Y gracias a Dios en secundaria no tenemos mucho problema, pero el de primaria hemos estado teniendo un poquito de complicaciones con el programa de 10-14, y pues nosotros, hermanos, hemos podido ver pues cómo el enemigo busca frenar, hermanos, este ministerio, este servicio. Recordemos que todo lo que tiene que ver con educación cristiana tiene que ver con la formación, hermanos, de las próximas generaciones, ¿verdad?, en cuanto a nuestra fe. Entonces es bien importante, hermanos, que tú seas parte. Si a lo mejor no tienes a lo mejor hijos ya que puedan estar estudiando o detalles como esos, pues sí ser sensibles en considerar el Ministerio de Educación Cristiana como una carga y ponerla, hermanos, de verdad dentro de la lista de nuestras oraciones. Nosotros, quienes trabajamos en este ministerio, necesitamos de sus oraciones, y las familias que educan en el hogar necesitan también de nuestras oraciones, hermanos, porque lo que se enfrenta, aparte de ser una lucha o una oposición con la sociedad o con las autoridades, también, hermanos, es de aspectos espirituales, ¿verdad? Y eso es lo que se torna aún más difícil y requiere más de nuestra sensibilidad de oración por este ministerio. Bien, hemos estado hablando del tema de las necesidades, ¿verdad?, en el corazón de un niño, y hemos estado hablando de 7 necesidades básicamente, ¿verdad? Entre ellas estamos hablando desde la semana pasada de la necesidad de la disciplina. Y una de las cosas que hemos aprendido, hermanos, en cuanto a la disciplina es que la disciplina tiene que ver no solamente relacionarla con un castigo, ¿verdad? O con un barazo. A veces le mencionamos, o nosotros a veces hemos cometido el error de comunicar el concepto o la definición de disciplina a nuestros hijos como el castigo o el barazo o la retención, y lo manejan de esa manera. Y una de las cosas que hemos estado aprendiendo es que si nuestros hijos, nosotros les enseñáramos el verdadero concepto de disciplina, yo creo que ellos la aceptarían con mucho más agrado y buena actitud que con temor. Recordémonos que la disciplina, hermanos, viene de la palabra discípulo, ¿verdad? Y hablábamos de que la disciplina abarca todo modelo de carácter del niño a través de alentar una buena conducta y corregir un comportamiento inaceptable. Entonces la palabra disciplina nosotros la definíamos en 2 conceptos, que da alentar y corregir. Eso es bien importante. Si el día de mañana yo ya estoy a punto de ejecutar disciplina con mi hijo, si yo tengo presentes, hermanos, que dentro de la disciplina que yo voy a ejecutar tiene que haber tanto el aliento como la corrección, vamos a estar nosotros mejorando la relación con nuestros hijos en cuanto al momento que tengamos que ejercer disciplina, y en lugar de andarlos correteando para disciplinarlos, como muchas veces sucede en muchos de los hogares, podemos llegar a un diálogo y a una aceptación de la disciplina. Y sobre todo, hermanos, yo creo que el éxito se obtiene cuando el niño entiende la razón de la disciplina y corrige determinadas actitudes. Entonces, chequemos muy bien cuáles son las disciplinas que nosotros hemos estado ejecutando y qué tan funcionales son, ¿verdad? El viernes tuvimos aquí en La Voz de los Expertos también a un grupo de niños externando su opinión respecto a la disciplina. Y hermanos, a mí me gusta mucho cuando ellos externan, permitimos que en ese momento ellos externen tal y como consideren el concepto que nosotros estamos hablando. Y en medio de todo yo veía de parte de ellos una aceptación. Una de las cosas que ellos mencionaban era en cuanto al diálogo. Entonces yo veo, hermanos, parte de los que tuvimos el viernes, de los chicos, tuvimos adolescentes tanto como infantes. Y a mí me gustaba mucho escuchar de parte de los adolescentes que ellos estaban dispuestos a aceptar la disciplina. Y una de las cosas que ellos decían era en cuanto al diálogo, que nuestros papás nos digan, que nuestros papás nos
nos corrijan, y aceptaban ellos en cuestión de la disciplina, aún la disciplina que ejercemos en la escuela. Dani daba su testimonio y él decía, hermano, ciertamente lo decía, que él batallaba con la ira, ni siquiera mencionó el enojo, dijo que con la ira. Entonces él estaba pues externando cuál era su posición antes en cuanto a la disciplina. Una de las cosas que en la escuela necesitamos mucho de parte de los papás en cuanto a las disciplinas es de su apoyo, y en esta ocasión fue así también, pues de parte de la mamá de Daniel, darnos el apoyo hacia la disciplina que se le había ejecutado, y bueno, él la tuvo que hacer, pero en ese momento aprendió, como dice él, y sí, ciertamente es uno de los alumnos que ahorita no lleva disciplina por alguna razón, y ha aprendido a aceptar y a respetar el hecho de que se le ejecute disciplina. Entonces, hermanos, nosotros vemos que la disciplina es algo que el corazón del niño, tanto el adolescente, requieren. Y cuando hay un diálogo y un entendimiento sobre de lo que esto se trata, créemelo, hermanos, yo he podido ver que ellos lo aceptan con una buena actitud. Una de las cosas que nosotros podemos, hermanos, usar como método al comenzar a aplicar la disciplina son 3 aspectos que vamos a estar hablando en estos días. Es la reglamentación, la invitación y la inspiración, ¿sí? Entonces, si tú eres una de las personas que va a empezar a poner orden en su hogar, recordemos que nosotros íbamos a ver la indisciplina como un enemigo dentro de nuestros hogares, y nosotros hemos estado tratando de visualizar la escena de cuando la palabra de Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y muchas veces yo me paro en mi hogar y veo que ese es el panorama, y entonces yo entiendo, ¿verdad?, que por amor a las criaturas que habitan en este lugar, es que yo debo de poner orden con mucho amor. Entonces, una de las cosas que yo hice, hermanos, precisamente este fin de semana con mis hijos, y las vamos a empezar a ejecutar el día de hoy, así es como quedamos, es la reglamentación. En la reglamentación yo incluí para ellos un horario, en la hora de la escuela. Bueno, todos estamos activos en lo que es la hora de la escuela, tanto Merari como Adriel están involucrados en el Ministerio de Educación Cristiana, y David y Cecia están como estudiantes. Entonces, todo el horario de la mañana, pues yo no lo toqué para ellos. Pero a partir de llegar a casa, yo les hice a ellos un horario de 4 de la tarde a 10 de la noche. De 4 a 10 de la noche yo les hice su horario. Entonces yo ya se lo di tanto a David como a Adriel, ese horario de trabajo. Entonces eso es lo que tiene que ver con reglamentación. Ahora vamos a seguir estas reglas. Ahorita yo no les hablé de una consecuencia a causa de la reglamentación. Yo estoy hablando ya con adolescentes. David tiene 12 años, ya casi cumple 13. Adriel es un joven de 15 años, y Mary, que tiene 16 años, a Mary yo le permití hacer a ella su propio horario, conforme a sus actividades. Entonces, la reglamentación incluye que estas son las reglas, esto es lo que vamos a seguir, y también incluye la sanción. Si nosotros no seguimos esto, pues la consecuencia va a ser esto. En mi caso, que son adolescentes, yo solamente hice la reglamentación, porque lo primero que yo quiero observar es si ellos se someten a una reglamentación sin tener que estar pensando en que si no lo hacen va a haber una consecuencia, porque son adolescentes. Yo lo que estoy esperando con ellos es que tengan el sentido de responsabilidad solamente de cumplir con lo que vamos a estar ejecutando. Ahora, el horario que yo les hice a ellos es flexible, incluye tanto como algún momento de descanso, también incluye juego. Dentro de su horario le puse juego, dentro de su horario le puse descanso. Está el tiempo de hacer tareas, está el tiempo de ensayar su instrumento, está el tiempo de tener su lectura bíblica, está el tiempo de tener su lectura de un libro opcional, como alguna biografía o algo. Entonces, hermanos, lo que necesitan muchas veces, los niños se sienten más seguros, hermanos, cuando hay
ellos saben qué es lo que van a hacer y dentro de su horario que nosotros les vamos a proporcionar. Obviamente no olvidémonos, por ejemplo, yo en mi caso no me tengo que olvidar que son adolescentes. Ellos van a querer un tiempo tanto de descanso como de juego. Entonces a la hora de los niños también, esos horarios que nosotros tenemos para ellos, debe de haber horarios en que se les permita hacer a ellos algo que ellos prefieran hacer. Entonces, pero hermano, el hecho de que nosotros pongamos reglas a nuestros hijos, una de las cosas que comunica este libro, dice, es que el niño va a respetar al padre que pone reglas. Entonces, es importante, hermanos, los niños aprenden a respetarnos. Ahora, las reglas que nosotros vamos a poner van a ser con consideración, van a ser con amor, y van a ser con el propósito de crear orden no solamente en la vida de ellos, sino en la vida de nosotros mismos también. A veces nosotros les sacamos la vuelta, hermanos, a poner reglas, porque el ponerles reglas a ellos, eso implica que nosotros tenemos que estar vigilantes de que esas reglas se cumplan. En lo que se crea un hábito, tenemos que estar supervisando que se les pasen los horarios, y eso implica, hermanos, más de nuestro trabajo y de nuestro tiempo como padres, pero es parte de lo que nosotros tenemos que hacer si queremos suplir la necesidad esa necesidad del corazón del niño. Una ocasión mencionaba vi un ejemplo aquí en el libro, hermanos, y yo también me recordé de un niño que dice que su maestra no fue a la escuela un día, y ella le dice a su mamá, el día de hoy no vino mi maestra. Dijo, y estuvo una suplente, pero no supimos qué hacer, no hicimos nada en todo el día, y fue muy aburrido. Entonces, los niños, hermanos, realmente se aburren o se frustran cuando no hay nada que hacer. Para quienes son maestros, docentes como nosotros en IBEC o maestros de escuela dominical, no sé si a ti te ha pasado, pero apenas entra el maestro a la clase y los niños empiezan, ¿hoy qué vamos a hacer? ¿Hoy qué vamos a aprender? ¿Y cuál va a ser la actividad? ¿Qué vamos a cantar? ¿Cuál va a ser el texto? Y apenas terminamos una cosa, hermanos, y ellos están, ¿y ahora qué sigue? Porque, hermanos, la naturaleza de ellos mismos, la necesidad de su corazón, de seguir reglas, de seguir instrucciones, es algo que tenemos, es algo que ellos tienen desde pequeños. Lamentablemente, si nosotros no aprovechamos esa oportunidad de infancia, hermanos, créeme, mis adolescentes lo aceptan con buena actitud, pero no lo aceptan con el mismo entusiasmo con que lo aceptaría un niño. Ya para un adolescente es, o sea, vamos a invadir lo que ella está acostumbrado a hacer. ¿Y qué está acostumbrado a hacer? Nada. Entonces, es difícil, ¿verdad? Moverle su estado de confort y comodidad respecto a esto. Entonces, nos cuesta un poquito más de trabajo. Pero que a quienes tienen los niños en la etapa de la infancia, están en el mejor momento para poder comenzar a aplicar reglas que se conviertan en un hábito de formación dentro de la vida del niño. Qué bonito es. Yo platicaba del testimonio de la familia Richardson la semana pasada, hermanos, y de veras es un ambiente bonito. Obviamente yo sé que ellos como familia deben de tener otros tipos de conflictos, como nosotros, todos no vemos familia perfecta, los conflictos y las dificultades son parte de cada una de nosotros como familia, pero creando un ambiente de disciplina, de orden, hermanos, un ambiente de regla, todos saben lo que tienen que hacer, y hasta ellos mismos se dan cuenta de que su vida para sí mismos es algo es provechosa, ellos son útiles para algo cuando se les delega parte de responsabilidades del hogar, ¿verdad? Y otra de las cosas, hermanos, en que nosotros debemos de considerar en cuanto a las reglas, hermanos, dentro de nuestro hogar, es que muchas veces al aplicar nosotros las sanciones preferentemente para los niños, para el tiempo de la infancia, pues la palabra de Dios dice que con vara serán corregidos, ¿verdad? Entonces, para una etapa de infancia, preadolescencia, o un embarazo todavía está dentro, hermanos. Y muchas veces nosotros no queremos aplicar esta disciplina porque tememos al dolor físico al cual a nuestros hijos lo vamos a someter.
Pero yo siempre he pensado, hermanos, y en alguna ocasión se lo he comunicado a mis damas también cuando hablamos temas que tienen que ver con la disciplina, es que a veces la disciplina, hermanos, puede doler físicamente, ¿verdad? Incluso a veces emocionalmente también, porque los niños empiezan a pensar en el momento que son disciplinados, si mamá no los quiere o si sí los quiere, y empiezan. Esto se elimina con el diálogo, ¿verdad? Pero el dolor físico por eso tienen que pasar. Y muchas veces nosotros, hermanos, por detener un dolor físico en la vida de nuestros hijos, que se refiere a un embarazo, les suscitamos un dolor aún más grande por no haberlo corregido en su momento. Entonces, es bien importante, hermanos, que nosotros seamos sabios al considerar aplicar disciplina. Yo puedo dar testimonio de mí misma también, hermanos, que el aspecto de disciplina es una de las necesidades que los hogares cristianos carecen demasiado. Teniendo la instrucción en la palabra de Dios y teniéndola no como una sugerencia, sino como parte de nuestra formación como creyentes. Dios es un Dios también que ejecuta disciplina con nosotros como hijos. Dice la palabra de Dios, de hecho, que el padre que ama a su hijo disciplina. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros pasan dos cosas con la vida del creyente: o ignoramos la palabra de Dios por falta de lectura, por falta de deseos de obedecer a Dios y conocer cómo es que Él quiera que yo viva mi papel de padre, o de verdad nosotros, cuando conocemos la palabra de Dios y no la ejecutamos, es porque nos creemos más sabios que Dios y creemos que nuestros métodos van a ser más funcionales que los que Dios me ofrece. Entonces, eso me diría a mí que estamos siendo necios. Conociendo cuál es la manera en que Dios nos instruye a hacerlo, nosotros la evadimos empleando nuestra propia manera. Entonces yo no sé qué esté pasando en nosotros como hogares cristianos en cuanto a la disciplina. O ignoramos su palabra y verdaderamente no sabíamos que Dios considera la disciplina dentro de nuestros hogares, o nosotros estamos siendo necios en cuanto a la manera de que aplicamos la disciplina dentro de nuestros hogares. Acuérdense, hermanos, que la disciplina se comienza a ejecutar desde que nuestros niños empiezan a expresar su propia voluntad. Es hora de aplicar disciplina, para que ellos aprendan, hermanos, que no van a ser sabios en su propia opinión, ni se les va a permitir ejecutar, hermanos. Eso es un amor equivocado. Cuando la ternura de nuestros hijos y su fragilidad nos conmueven a nosotros al grado que frenamos una disciplina con ellos, de verdad, hermanos, no está siendo un amor bíblico. El que nosotros le estamos brindando es un amor carnal. Entonces debemos de tener mucha precaución en ese amor natural que nosotros tenemos hacia nuestros hijos. Si verdaderamente nosotros les amamos, nosotros debemos de estar ejecutando una disciplina bajo la sabiduría y bajo el temor de Dios, en especial, hermanos, en la edad de la infancia. De hecho, la formación principal de un niño está desde que el niño tiene pequeña, corta edad, desde que el niño nace hasta aproximadamente los 5 años de edad, es la formación. Lo que tú le permitas a tu hijo hacer hasta esa edad va a quedar muchísimo más afirmado que las cosas que sean después de los 6 años de edad. Entonces, pongamos precaución, hermanos, deseamos de verdad que la bendición de Dios esté sobre nuestros hijos. No echemos a perder el precioso carácter con el que Dios les permite a ellos llegar con nosotros, moldeándoselos en amor y en sabiduría, aplicando la disciplina que la vida de nuestros hijos necesitan. Y recordemos que cada uno de nuestros hijos necesita una disciplina diferente. Hay aquellos con los que hay que ser un poquito más firmes, hay aquellos con los que podemos ser un poquito más dóciles, y esto ya va aplicado bajo la sabiduría que Dios nos dé, hermanos. De verdad necesitamos mucha sabiduría de Dios para tener el valor de aplicar la disciplina en las vidas de nuestros hijos, pero es necesario, es una necesidad, hermanos. Entonces, yo te invito a que tú te apropies de esta responsabilidad que como padres tenemos,
que no nos acobardemos, sino que enfrentemos con valor el aplicar disciplina y veamos la disciplina como un enemigo en nuestro hogar. Acuérdate que la disciplina tiene que ver con la formación de carácter en la vida de nuestros hijos. Entonces, cuidado con ello. Vamos a ir viendo reglamentación, que es el aspecto que vimos hoy, métodos de disciplina. Número 1, reglamentación. Número 2, imitación. Número 3, inspiración. Mañana hablamos de la imitación, para que es una de las cosas que fortalecen también la disciplina dentro de nuestros hogares, hermanos. Entonces, de mi parte, muchas gracias por ese tiempo en que ustedes nos permiten compartir con ustedes. Siempre es una bendición y una gran responsabilidad también, hermanos. Crecemos juntos. Ya les iré yo contando cómo nos fue el día de hoy al seguir el horario que empleamos nosotros como muchachos, y que deseo yo también de todo corazón que se cree un hábito también dentro de mi hogar y estar supliendo como un padre sabio esta necesidad en el corazón de la vida de mis hijos, ¿verdad? Te invito también a ti a ser de parte de esto. Acuérdate que lo que estamos viendo todo tiene que ver con cuestiones prácticas. No te quedes fuera de la bendición. Que el Señor te bendiga, y mañana estamos aquí hablando de la método de la disciplina en el concepto de la imitación. Gracias. Amén, hermana Kelso. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Tinieblas cubren el mundo a causa de su maldad. Bueno, y ahorita ya vamos a entrar con la enseñanza de creación contra evolución, segunda parte, con el pastor Roberto Lozano. Nada más queremos pedir un favor, una petición de oración que ayer nos mandaron desde Bogotá, Colombia. Les pido que oren por el hermano Carlos Chaparro. Él tiene cáncer en la garganta, hermanos, y nos pidieron de sus oraciones por él. Saludos a la hermana Ana y a su familia que nos está escuchando allá hasta Bogotá, Colombia. Y bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por su sintonía. Y bueno, les encargo mucho, hermanos, ahí en sus oraciones que incluyan al hermano Carlos Chaparro. Él tiene cáncer en la garganta y bueno, les ruego mucho que lo incluyan en oración, hermanos. Que el Señor les bendiga. Continuamos con este canto y entramos con la enseñanza creación contra evolución del pastor Roberto Lozano desde Canadá. Dios les bendiga. Sacrificio vivo y santo, hoy nos pide nuestro Rey. Hoy rindamos nuestras vidas al servicio de nuestro Señor, conquistando por la fe. Cristo pronto volverá y el Señor llamando está, y este mundo de pecado hoy debemos pregonar. Conquistadores de fe, Dios llamando hoy está. Fieles y valientes, que sus vidas no les duela dar. Sacrificio vivo y santo, hoy nos pide nuestro Rey. Hoy rindamos nuestras vidas al servicio de nuestro Señor, conquistando por la fe. Hoy rindamos nuestras vidas al servicio. Están escuchando tu programa, El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, con el evangelista Hugo Martínez. El día de hoy con
haciendo de apologética cristiana. Estamos, el día de hoy es la segunda parte del estudio de la creación y la evolución. La semana pasada, ¿verdad?, estuvimos hablando sobre este tema. Vimos algunos puntos bien interesantes, haciendo unas comparaciones, ¿no?, entre la evolución y la creación y la controversia que hay en este sentido. Vimos algo que nosotros, algo que vimos la semana pasada, que es la ley de la biogénesis. Estuvimos hablando un poco también de la ley natural y vimos también el tema de la genética. Hermanos, ¿de qué se trata esto? De conocer argumentos, de conocer hechos que están allá afuera, que hay evidencias y hay hechos que son ciertos, ¿okay? Y que hay otros que no lo son. Sean ciertos o no sean ciertos, son argumentos, son utilizados, hermanos, para que las personas justifiquen una posición ateísta o alejada de Dios, o en una doctrina fuera de la doctrina que nosotros conocemos en la Biblia. Entonces, el tema de la creación y de la evolución, de la creación versus la evolución, es uno de esos temas de que causa bastante controversia, porque hay quienes hablan de que existen evidencias de la evolución y hay quienes dicen que esas evidencias no son lo suficientemente consistentes o convincentes para que sean considerados como un hecho. Okay, entonces el día de hoy continuamos con este estudio y vamos a ver, hermanos, el día de hoy dos puntos, dos aspectos para cerrar el tema de la evolución versus la creación. Vamos a ver algo que se llama homología. No es muy complicado, es muy sencillo de entender. Okay, vamos a tocar los puntos claves de eso y también vamos a ver el tema de si la evolución es como tal un hecho de la ciencia. Hablamos de la teoría de la evolución, pero estamos hablando de que es un hecho. ¿Y por qué es importante discutir este tema? Porque el afirmar de que algo es un hecho, ¿okay?, sin serlo, implica de alguna manera un problema para la defensa de la creación bíblica, porque se ha enseñado, hermano, y eso yo creo que todos nosotros que estamos acá lo hemos visto. En nuestras escuelas crecimos estudiando la evolución, ¿ves? Y hermano, es interesante de que cuando tú repites algo una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿okay?, lo conviertes en una verdad fundamentada en mentira. Si han escuchado hablar de los paradigmas son cuestiones que existen y que nadie las discute, que son porque sí, pero es que un paradigma puede tumbarse. Y el punto es de que no necesariamente un paradigma es una verdad. Puede haber sido cualquier cosa que se haya creado y se haya establecido como un hecho, y no necesariamente tiene que haber sido fundamentada en algo cierto. Entonces, eso el día de hoy vamos a ver algunos argumentos bien puntuales aquí sobre el tema de la evolución, si es un hecho de la ciencia o no. Entonces, cuando hablamos del origen del universo y de aquellas cosas que hay en el universo, no podemos hablar como testigos oculares u observadores de primera mano, ya que ninguno de nosotros estuvo presente. Cuando mis dos hijas nacieron, yo estuve ahí y yo vi cuando ellas nacieron. Recuerdo que en las dos oportunidades, por cierto, la doctora, en una oportunidad fue una doctora, la otra fue un doctor, recuerdo que la levantaron y dijeron, es una niña. ¿Ven? Yo estuve ahí. Entonces, ¿qué sucedió cuando el universo se creó? O cuando
se creó la especie humana, cuando se creó la especie animal. ¿Quién estuvo ahí como observador? Entonces, lo primero que estamos conscientes es que no hay una observación directa del hecho de la evolución como tal. Incluso hoy en día se ha tratado de replicar las teorías que quieren utilizar para explicar el principio de la vida, en los procesos, los principios los procesos de evolución, como la ciencia lo determina, lo llama, ¿okay? Y no lo han podido hacer todavía. Y vamos a ver el día de hoy algunos aspectos bien interesantes, bien básicos, que a veces nosotros ignoramos, ¿okay? Pero es que son muy sencillos de entender para estar muy claro cómo este asunto se cae por sí mismo. Ahora vamos a ver brevemente 3 conceptos rápidos, ¿okay? Porque esto nos va a servir para lo que vamos a hablar en este punto. Vamos a hablar de qué es una suposición, qué es una hipótesis y qué es una teoría. No hay que memorizar esto, solamente vamos a tener la idea. Mira, una suposición es algo tomado por sentado y representa un legítimo punto de comienzo para una investigación. Yo supongo que esto es así, déjame hacer una investigación. ¿Ok? Eso es una suposición. Una hipótesis es simplemente una conjetura. ¿Qué es una conjetura? ¿Ok? Es un juicio que se forma de algo por hacer observaciones de algo. Yo observo algo, ¿ok? Y yo digo, bueno, aquí yo voy a crear una hipótesis, estoy viendo este comportamiento, déjame estudiarlo. No es una suposición, sino que yo estoy observando algo donde yo creo una hipótesis, hay una hipótesis que yo ahora necesito ir a comprobar. ¿Ok? Y lo último es la teoría, que la teoría es un principio general, ¿ok? Que puede ser usado para explicar algún fenómeno, ¿ok? O algún hecho. Es un principio general que se utiliza para explicar algún fenómeno o algún hecho. Entonces, proponemos una teoría que explique la razón de algo, entonces hay que ir a desarrollarla, hay que ir a comprobarlo. Entonces, tenemos lo que es una suposición, una hipótesis y una teoría. Hay un científico que se llama James Watson, ¿ok? Que él ganó el premio Nobel por su descubrimiento de la estructura del ADN. Y este científico, este hombre, en un libro que se denomina La biología molecular del gen, él escribió lo siguiente: hoy en día la teoría de la evolución es un hecho aceptado. Es un hecho aceptado, dice este científico. Por otro lado, hay otro científico que es un evolucionista que se llama Stephen Harvard, que dice que la evolución está tan bien documentada como cualquier fenómeno de la ciencia. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros los seres humanos, las personas, somos impresionables. ¿Ok? Si yo me paro acá y yo digo que yo meramente he leído de estos temas, ¿ok? Y yo empiezo a hacer declaraciones, probablemente mis argumentos no tengan tanta contundencia desde la perspectiva de quien esté escuchando, que lo declare una persona que delante de su nombre tenga un doctor en estudio de genética o en genética o tal o cual. ¿Ok? Entonces, por un lado es una persona que ha hecho más estudios, pero por otro lado nos impresionan los grandes títulos, doctor en tal y en cual cosa. ¿Ok? Doctor en estudios de genética o algún punto incluso más específico, ¿ok? Que no necesariamente está abarcando un espacio muy amplio, pero está focalizado en el estudio de algo muy particular, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que esta gente, con estos títulos, con esa experiencia, ese background, diciendo toda la vida han estado dedicados al estudio de la ciencia, ¿ok? Aseveran que la evolución es un hecho, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la gente que no tiene el conocimiento a esa profundidad, que no conoce del tema, ¿verdad? Porque es que no todo el mundo lo conoce. Nos toca aceptar, porque lo dijo el famoso científico ganador del premio Nobel y tal y cual. ¿Tiene valor eso? Bueno, de alguna manera lo tiene, pero
eso no quita que nosotros seamos críticos a la hora de ir y a ver de qué se tratan las cosas, de conocer un poco más. La pregunta que nos hacemos entonces con esto ¿es la evolución un hecho de la ciencia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ok? Bueno, la respuesta, adivinen cuál es. ¿Qué respuesta le voy a dar yo a ustedes el día de hoy? Les pregunto. ¿Ah? ¿Es un hecho? ¿Sí o no? ¿Sí? No. No. ¿Sí? Ok. Ok, ahí me gusta, ahí empezamos. Bueno, depende. Bueno, la respuesta, hermano, que yo les doy el día de hoy es no. ¿Pero por qué, hermano? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver. Un hecho. ¿Qué es un hecho, hermano? Yo les dije, mi hija, que ustedes ven a mis hijas ahorita que están creciendo, 2 y 3 años, ellas nacieron, dijeron que eran niñas, y yo les aseguro que son niñas, ¿ok? Y ustedes las ven y son niñas. Es un hecho. Ahí no hay una suposición, ahí no hay una teoría, ahí no hay una hipótesis, ahí no hay conjeturas. Son hechos. ¿Ok? Punto. Ahora, la evolución no puede ser considerada un hecho porque está basada en un número de suposiciones improbables. ¿Ok? Suposiciones. Para establecer la evolución se hacen muchas suposiciones. ¿Ok? Hay un hombre llamado George Kerkut, que es un evolucionista de Gran Bretaña, hizo una lista de 7 suposiciones en un libro que él escribió que se llama Las implicaciones de la evolución. ¿Ok? Y él habla de 7 suposiciones que existen para la teoría de la evolución, para la evolución. ¿Ok? No voy a hablar todavía de la teoría de la evolución. Para hablar 7 suposiciones que tienen que hacerse para que sea un hecho la evolución. ¿Ok? Y dentro de esas suposiciones hay 2 y son las siguientes. La primera es que la generación espontánea debe haber ocurrido. Ustedes recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de generación espontánea. ¿Alguien recuerda qué es generación espontánea? Se producen microorganismos vivientes por sí mismos. Sí. Se producen microorganismos vivientes por sí mismos. De donde no había materia viva, se crea materia viva. ¿Correcto? Entonces, eso es generación espontánea. Y la segunda suposición que se hace para la evolución es que la generación espontánea que se produjo debió haber ocurrido una sola vez. No 2, no 3, no muchas veces, sino una generación espontánea una vez y no más. ¿Ok? ¿Por qué decimos esto? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver por qué decimos esto. La generación espontánea, como lo estamos hablando ahorita, es la idea de que algo no viviente dio origen a algo viviente sin ninguna asistencia externa. ¿Ok? Los evolucionistas creen que el universo en su principio comenzó compuesto exclusivamente de hidrógeno con quizás algunos átomos de helio. Estamos hablando de materia no viviente, no viva. ¿Ok? Para que la vida comenzase, ellos están forzados, y me refiero a los evolucionistas, a concluir que aquellos químicos inorgánicos no vivientes de algún modo se tornaron en algo viviente. Pero ese algún modo es un problema extremadamente difícil para el concepto de la evolución. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? De que los evolucionistas, ellos dicen de que el principio del universo tenía solamente hidrógeno. Pero por alguna razón, a través de unos procesos fortuitos, X o Y o todo lo que sea, ¿ok?, se creó materia viviente. ¿Ok? Y ahí ya lo llames, hoy en día, cuando estudiamos esto la otra vez hablan de que, bueno, no fue que de repente salió un animalito corriendo de una cajita por ahí o algo así, sino que ahora están hablando de que son procesos químicos que hicieron algunas reacciones y produjeron la materia viva de la materia inerte. Entonces, ¿qué pasa con esto, hermano? Nadie jamás ha
ha podido probar que algo no viviente pueda producir algo viviente. ¿Ok? Por lo tanto, los evolucionistas están suponiendo, ¿ok?, de que esto sucedió. Ellos suponen que esto sucedió una vez. ¿Ok? Sugerir que esto pudo haber pasado más de una vez, ¿ok?, implica, hermanos, de que el código genético tuvo que haberse reproducido 2 o 3 o 4 o 5 veces aleatoriamente de manera idéntica. La otra vez hablábamos de qué posibilidades hay de que el diseño del universo sea como es por el azar, que se dice, bueno, es así y punto. Entonces hablamos un poco del azar y decíamos que si pasa un tornado por un depósito de chatarra y lanzaba un Boeing 747, ¿ok?, las probabilidades de que el universo sea lo que es, en función a lo que se cree de al azar, de cómo llegamos a donde estamos, ¿verdad?, por toda la cantidad de leyes físicas y todo lo que hace posible la vida, ¿ok? Hablamos de que era un tornado pasando por una chatarra y formaron un Boeing 747. Bueno, esto implica de que si esto sucedió 2 veces, porque ¿qué sucede acá? La primera vez que sucede la generación espontánea, si eso fue así, ¿ok?, ese proceso químico, lo que haya sucedido, creó el ADN. El ADN es el código genético, es algo bien complejo. ¿Ok? Entonces, si sucedió una vez, hazte de cuenta que pasó un tornado y ¡bingo! Tenemos un 747 por aquí. Pero si pasa una segunda vez, y pasa una tercera vez, y pasa una cuarta vez, es un segundo, un tercero, un cuarto tornado que pasa por una planta por un depósito de chatarra y formó otro 747. Y después formó otro 747. Entonces estamos hablando que la probabilidad de lo que estamos hablando es ridículamente improbable. ¿Ves? Es totalmente improbable. Entonces, por esta razón, los científicos asumen de que si hubo una generación espontánea por X o Y razón, una reacción química, lo que sea, tuvo que haber sucedido una vez. Porque es que tampoco podemos decir que sucedió 2 veces. Ya sería demasiado absurdo y ridículo creerlo. Porque ¿cómo vamos a por casualidad crear 2 veces el mismo ADN? Entonces, con esto en mente, ¿ok?, estamos suponiendo entonces que la creación de la vida, donde se comienza el proceso de evolución, se inicia con un proceso que no queremos discutir en profundidad de la generación espontánea y que sucedió solamente una vez. No pudo haber sucedido 2 veces, que creó 2 o 3 varias especies. ¿Ok? Entonces, fíjate, existen 2 problemas con este asunto. Cuando nosotros hablamos de que estamos haciendo estas 2 suposiciones, ¿ok?, se generan un par de problemitas aquí. Y ya vamos con estos 2 problemas, vamos a cerrar la primera parte del estudio. Dice, primero, ya que la generación espontánea es la base de toda la evolución, y ya que la generación espontánea es nada más que una suposición, entonces la evolución no puede ser un hecho. ¿Lo estamos entendiendo? Si nosotros suponemos, o no entendemos, o no sabemos cómo se produce la primera vida, estamos suponiendo algo. La base de todo el proceso evolutivo, el principio es una suposición. Por lo tanto, tú no puedes dar por hecho, por sentado, de que la evolución, ¿ok?, es valga la redundancia, un hecho de la ciencia. Porque la realidad es que hoy en día los científicos se debaten entre las posibilidades de dónde está el origen de la vida, porque no lo han podido determinar. No lo han podido determinar. La teoría más popular en este momento es la reacción de unos procesos químicos y una cuestión, y ahí sucedió algo, por unas condiciones extremas, bien específicas que se dieron, y todo sucedió y se creó la materia viva. ¿Ok? Ahí tuvimos el primer 747. Segundo, los eventos de una sola vez, y este es brutal acá, los eventos de una segunda vez no pueden ser estudiados usando el método científico,
los eventos de una sola vez no pueden ser estudiados usando el método científico. Esto simplemente significa que un científico que trabaja en Hong Kong puede hacer un experimento exactamente igual a un científico en la ciudad de Nueva York. Pero ¿qué pasa? Los eventos de una sola vez no son universales ni fiables y por definición no pueden ser repetidos. ¿Qué le estoy diciendo? Si alguno de acá entiende un poco de ciencia, saben, porque cuando nosotros leemos, si alguno ha leído estos artículos de las revistas científicas, cuando se presentan las cosas, tú tienes que hacer algo. Si tú vas a presentar un descubrimiento científico, por ejemplo, ¿ok? Tú presentas tu tesis, tu hipótesis, todo tu ensayo y tu escrito, ¿ok? En publicaciones oficiales y tal de la ciencia. Si esto sucede en una ciudad, en algún lugar en el mundo, ¿ok? Algún otro científico en otro lugar del mundo, ¿ok? Tiene que, siguiendo tu procedimiento, repetir el experimento, repetir el ensayo. Si tú dices de que el universo se creó porque una reacción química y tal y cual, ¿okay? Si eso es así, eso tiene que ser repetible para que científicamente sea válido. Tú no puedes tú no puedes hacer un ensayo científico que se te dio una sola vez a ti en privado, tú pretendes publicarlo y no hay manera de comprobarlo allá afuera. Ese experimento que tú estás declarando no tiene validez científica. Así es como funciona esto. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás hablando de esta supuesta generación instantánea, ¿verdad? Instantánea ahí que se produce, sucedió una vez, porque no puede suceder dos veces, porque el segundo resultado no puede ser otro Boeing 747. Entonces tú tienes que, para que eso sea un hecho, tienes que reproducirlo. ¿Adivina qué? No lo han podido reproducir. Entonces no es un hecho científico. Es una suposición. Al ser una suposición, adivina qué está sucediendo. La teoría de la evolución es solamente una teoría, no es un hecho. Pero te voy a explicar cuál es el problema, hermano. Que vienen y lo meten en los programas educativos y lo enseñan como que esa es la verdad. Tú llevas a tus hijos a la escuela, aprenden eso. Llegan a la casa y le leen Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tú no te paras. Wait, espérate un momentico. A mí me enseñaron que hay un proceso de evolución ahí. Me estás hablando que Dios y tal y cual. Y te va a decir, demuéstrame esto, demuéstramelo. Y adivina cómo quedamos nosotros padres. Ustedes han visto el personaje Condorito, ¿verdad? Sí. Porque por fe creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no tenemos el argumento para rebatir lo que le están enseñando en el salón de clase a los hijos, lo que están escuchando de los amigos. Por eso es que, hermanos, estudios como estos son importantes, sobre todo para los que tenemos niños que están en el proceso de crecimiento. Porque nosotros tenemos que enseñarles a ellos, antes que aprendan de allá afuera, la verdad. Y ahí por fe, pero yo te decía algo, si tú te paras y tienes un niño que es crítico, que tiene la mente, y los niños hoy en día son bien inteligentes. Emma tiene 3 años de edad y ella me destapa el iPad, que tiene clave, y la ve grabando video y tomando fotos por toda la casa. Y enseñándome la foto que le está tomando a la hermana y todo, que me robó el iPad y está con clave. Tú dime. ¿Ok? Entonces que tú te le pares y tú le digas a ella, y me dice, un momentico papi, me dice. Y viene y me presenta un argumento. Yo quiero, papi, una chupeta. Y yo le digo, no, tienes que comer. Bueno, papi, entonces yo como, ¿ok? Y después que yo me coma toda la comida, me visto, yo te traigo los zapatos y vas y me compras la chupeta. Y yo digo, no, va a ser una chupeta va a ser para mañana. No, es que tú me dijiste que después de la comida.
Y yo me voy a comer toda la comida para que tú me compres mi chupeta. Entonces, cuando tú ves una cosita de esa que casi que ni camina, y es bien argumentadora y bien negociadora, con una persona como yo, como ustedes, no podemos pretender subestimar la inteligencia y la capacidad de un niño. Y ahora créanme, usted le enseña al niño este argumento, y el niño va más adelante a madurarlo. Lo va a madurar. ¿Ves? Y yo les digo algo, hermano, ustedes lo saben, pero se lo voy a decir nuevamente. La influencia de un padre es tremenda en los hijos. Tremenda. Yo les voy a contar aquí algo breve. Cuando yo estaba adolescente, mi papá me agarraba y él me decía que leyera una nota de prensa. Y me decía, lee aquí, lee este medio de comunicación, este periódico, esta noticia en internet y allá. Léela en todos los lugares. ¿Ok? Y después tú me vas a decir a mí qué aprendiste. Entonces leí una noticia de un medio pro gobierno, de uno antigobierno, de uno tal y de uno cual. Entonces, el viejo me creó a mí una mentalidad crítica a la hora de leer algo. Lo que mi papá me enseñó, ¿ok?, era que cuando yo leyese algo, yo no lo creyera a priori. Y una de las razones por las que yo en esta iglesia me quedé desde el primer día es cuando el pastor un día, después de un tremendo mensaje con toda la Biblia, andaba yo bien alumbrado con el mensaje, el pastor dice, ¿y ahora cómo sabes tú de que todo lo que te dije es verdad? Ahora te vas a tu casa, lee todos los pasajes bíblicos que yo cité, ¿ok?, y cree. Entonces, hermano, vivimos en un tiempo en el que se le demanda a las personas mayor uso de la cabeza. Se nos está cada vez más retando en el conocimiento, no solamente de los aspectos seculares, pero sobre todo de nuestra fe, nosotros que nos llamamos cristianos. Pero entonces, es importante, ¿ok?, tener la noción, hermano, de estos temas. Estamos viendo, ¿ok?, la evolución versus la creación, y vemos cómo la evolución no es un hecho científico, es una hipótesis, una teoría. Y una teoría es una teoría. ¿Ok? La Biblia dice, ¿quién creó los cielos y la tierra? Y todos estos que andan escribiendo a favor de la evolución, un día se van a enterar, ya sea por un cristiano, o ya sea cuando le toque doblar rodillas ante Dios y escuchar la verdad de Él. ¿Ves? Pero la verdad es que, la verdad la tenemos nosotros, y la verdad es que nosotros tenemos que defender nuestra verdad, que es la verdad de Dios. Ok, el segundo punto del día de hoy, les hablé de este concepto homología. No voy a hacer esto, es muy difícil de verdad. Homología. ¿Alguien sabe lo que es la homología? ¿No? ¿Alguien ha escuchado la homología? No sé qué. Homólogo es algo parecido, Ahí habló el doctor José. Así es. Cuando se comparan dos cosas, eso es. Es bien sencillo. La homología en el estudio de los seres vivientes, ¿ok?, es la relación que existe entre dos partes, ¿ok?, diferentes, pero que tienen el mismo origen genético o evolutivo. ¿Okay? Por ejemplo, podemos hablar del brazo humano, o la pata del perro, o el ala de un pájaro, o la aleta de una ballena. Yo les voy a enseñar esta imagen, yo no sé si pueden ver desde allá. Pero aquí tenemos un brazo humano, aquí tenemos la pata del perro, aquí tenemos el ala de un ave, y aquí tenemos la aleta de una ballena. Cuando se ven las piezas, los huesos, o las partes que lo componen, hay una similitud. Tienen dos huesos en tal ¿cómo se llama esto? Unión acá. En el joint, sí, en el joint. En la articulación, sí, gracias.
En la articulación tienen no sé qué cuántos huesos y tal similares, tienen tantas ramificaciones, 5 huesos así, ¿ok? Los dedos del perro de nosotros, hasta la ballena tiene 5 cuestiones que van, ¿verdad? Dentro de la letra. Entonces, la homología lo que hace es que dentro de esas diferentes especies se busca lo que es similar. Entonces se hace esa comparación de diferentes especies, de que hay algo en común ahí, ¿ok? De eso se trata, ¿ok? Charles Darwin decía lo siguiente: hemos visto que los miembros de la misma clase, independientemente de sus hábitos de vida, se parecen a otros en el plan general de su organización. No es poderosamente insinuante poderosamente insinuante de la relación verdadera de la sucesión de un antepasado común. Lo que está diciendo Charles Darwin acá es que eso que les estoy diciendo, que tú ves que el hombre tiene el brazo y la confección de la pata del perro y del ala del ave y de la aleta de la ballena son muy similares, y entonces eso los evolucionistas como Charles Darwin dicen, ahí tenemos una evidencia de que hay un común donde nosotros venimos. ¿Ves? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Existen esas evidencias, sí o no? Díganme. ¿Existen esas evidencias que estamos diciendo, sí o no? ¿Existen, sí o no? Sí existen. Sí existen. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí donde los cristianos nos batean la cabeza, hermano. ¡Wow! Aquí me dejaste sentado, hermano. ¿Verdad que? ¿Con qué me como esto? ¿No es cierto? Ahí está. Nos están demostrando de que venimos de un ser, de algo común, y mira, en diferentes especies estamos viendo que se repite un mismo miembro. Es obvio, no me engañes. Ahora somos evolucionistas todos, ¿verdad, hermanos? Amén. Aquí es donde entra la confusión. Aquí es donde entra la confusión del pueblo cristiano, hermano. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿No están confundidos? Honestamente. ¿No les produce confusión esta? ¿Por qué no? Porque Dios dijo que, la palabra dice que Dios nos hizo a su semejanza y nosotros no somos como ellos. Sí, pero tú estás viendo esto. La ballena tiene pero como una mano. Es que es una creación de un ser humano, de un ser. Y ahí yo no soy animal. Entonces yo no soy de animal. Ok, ¿qué dice ya la doctora Sonia? Dios en Génesis habla de que creó especie de especie, y cada uno de ellos es su diferente, no siquiera explica todo bien para mí, ahora hay familias de especies, por ejemplo mamíferos, claro que hay similitud entre las familias, y nosotros, nosotros mamíferos nos parecemos mucho, nosotros y aquellos, hay muchas cosas similares, claro, pero Dios hizo diferencia y Dios dijo que cuando él creó al hombre, él lo hizo a su imagen y semejanza, y que no le quita está demostrado que nosotros predominamos. Ok, déjame continuar entonces. Sí. No, todavía no lo he confundido lo suficiente, ahora voy a continuar. Ok. No voy a saltar la respuesta porque voy a ir a la parte más profunda de confusión mental. Ok. Hay un científico que es de apellido Wilson, ¿ok? Que él lo que hizo fue que él proveyó una lista, ¿ok? Extensa de datos de los cuales habían semejanzas. Fíjate qué es lo que pasa. Me estoy saltando una parte acá, pero lo estoy haciendo con intención. El punto es este. Hay un argumento, ¿ok? Que desmonta, así como lo están haciendo ustedes, el tema de la homología. ¿Ok? Hay algo que lo desmonta. No se lo voy a decir todavía. Pero después entonces, como el argumento, como el principio de la homología ha caído en cierta crisis de alguna manera por algunas razones, entonces han saltado a la genética.
¿Ok? Han saltado a la genética. Entonces lo que han empezado a hacer es estudios de genética para llegar, ¿ok?, a ese punto común del que todos venimos. Entonces fíjense esto. El ojo del pulpo, el corazón del cerdo, el rostro del perro pequinés y la leche de burra, escucha, son similares en su estructura análoga a la del ser humano. Tienen una analogía con el ser humano. Pero déjame decirte una cosa. El peso del cerebro en proporción al peso del cuerpo es mayor en el mono enano de Sudamérica. Escúchame. ¿Ok? Llamado leoncito. ¿Ok? Su peso es mayor en relación al peso del cuerpo que la del hombre. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la masa encefálica, en función a la relación del peso con el cuerpo, te dice, mientras más masa encefálica tienes eres un ser con mayor capacidad, eres más inteligente. Pero mientras más chiquitico eres de cerebro, entonces eres menos inteligente. Entonces están los animalitos y los monitos. Pero resulta que hay un mono en Sudamérica, llamado leoncito, que su proporción es mayor que la del hombre. Entonces él es más inteligente que el hombre. ¿Ves? Él es más inteligente que el hombre. Hay unas raíces, hay unas plantas, unas leguminosas, que contienen hemoglobina, se conoce científicamente como daphnia, que contienen hemoglobina, que es el pigmento encontrado en la sangre del hombre. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo podemos dar respuesta a eso ante la ciencia? La pregunta que yo les voy a hacer es la siguiente. Estos son hechos. No le estoy hablando de que es una mentira, un invento, ni una suposición de algún loco por ahí. Estos son realidad. ¿Cómo nosotros le damos? Si yo soy un ateo, hermano, y yo le estoy diciendo a ustedes esto, yo les digo a ustedes, explíquenme esto. Explíquenmelo, pues. No hay manera. No hay manera de que no apelen a su fe para dar una respuesta a esto. No la hay. Y yo les quiero decir algo, hermano. Imagínense que yo no sea yo el día de hoy, pero soy sus hijos, haciéndole la pregunta: ¿a dónde van a salir corriendo? ¿A dónde van a salir corriendo? No, la semilla hay que sembrarla profunda. Y sí, la fe bien sembrada. Y es lo que el pastor decía la semana pasada en la clase. Quizá el adolescente, el joven en la edad adolescente se aleja, pero si la semilla está ahí, regresa. Pero ¿qué pasa si no regresa? Y si regresa con cicatrices. Porque no subimos a darle respuesta. Ahora, fíjate qué es lo que está pasando aquí con este argumento. En este tipo de contienda, o de controversia, que es de la creación y de la evolución, aquí no se disputan los hechos. Porque es que no lo podemos negar. Los evolucionistas y los procreacionistas, los creacionistas, no pueden negar los hechos. Son una realidad. ¿Ok? Entonces, como dicen en inglés, deal with it, ¿no? Vive con eso. ¿Ah? Tú estudias genética y lees cómo explica la vida de las razas. Es bien difícil. Claro, claro. La genética es prácticamente imposible que se hizo así. Ahora, así es. Pero fíjate, son los hechos. Entonces, cuando viene el libro de nosotros y nos dice esto, ¿qué hacemos? ¿Ven? Ahí es donde está el problema. Ahora, el punto es este. La respuesta, hermano, está en la interpretación que se hace de la evidencia. ¿Ves? Ahí está la diferencia. La interpretación que se hace de la evidencia. Tanto los creacionistas como los evolucionistas tienen acceso a los mismos factores. Y es lo que estamos hablando ahorita. Agarra un perro, le abres la pata y vas a conseguir la estructura ósea que está ahí, de la que estamos hablando. ¿Ok? Sin embargo, el evolucionista mira la información y dice que la similitud es prueba de un antepasado común. ¿Ok? Que es prueba de un antepasado común.
Y el creacionista examina la información y sugiere la similitud de que la evidencia que allí lo que estamos viendo es un diseño común de la creación. Es lo que ustedes, hermanas, estaban diciendo. Ustedes hicieron la interpretación correcta de manera bíblica, de manera creacionista. Ustedes, espérate, que la Biblia habla de que Dios creó según las especies y todo. Ahora, yo te voy a decir una cosa, te voy a hacer una pregunta cuando veíamos el razonamiento lógico y todo esto. El que el hombre tenga el brazo así, el perro la pata, el pájaro el ala y la ballena la aleja de esta manera, ¿demuestra que Dios no existe? Demuestra que Dios existe. Ese argumento, o sea, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Tú no me estás diciendo nada. Tú no me estás diciendo nada. Porque la misma Biblia, si vamos a apelar a la Biblia, habla de las especies. ¿Ok? Pero, recuerden que estamos tratando de defender la fe sin estar basándonos mucho en la Biblia. Porque si nuestra fe está basada en la Biblia, lo que procuramos con la apologética cristiana es derrumbar esas barreras de incredulidad para abrirle el camino a la persona para ir a la Biblia. Entonces, fíjate este punto. Estamos hablando del perro, del humano, el pájaro y de la ballena. Pero es que, bueno, el problema para el evolucionista de que esto no es algo que se repite de manera estándar en las diferentes especies. Hablamos de más de 7,5 millones de especies. Entonces, si la similitud prueba, ¿ok?, un antepasado común, ¿qué pasa con las especies que no tienen similitudes? Entonces la desigualdad prueba que no hubo ningún antepasado común. Porque si tú me vas a agarrar 4 especies que tienen elementos similares y me vas a decir, la evolución es un hecho, ¿y qué vas a hacer con los otros millones de especies que están por allá que no comparten absolutamente nada de nada? Entonces, si vamos a utilizar ese principio, ¿ok? Si vamos a utilizar ese principio, bueno, tú estás selectivamente tomando algunas especies donde tú puedes armar un pequeño rompecabezas, pero me estás dejando por fuera todo este universo. Entonces, como nosotros, si conociéramos el tema, lo que hacemos es que le preguntan a mí, ¿qué sucede con este animalito acá? ¿Y qué sucede con aquel allá? ¿Qué pasa con una mariposita? ¿Ah? ¿Y qué pasa con la antenita de no sé qué tal? ¿Ah? ¿Y qué pasa con el pulpito que está en no sé tal sitio? Entonces, cuando empezamos a hacer más preguntas, miren, aunque no lo crean, las preguntas matan los argumentos, cuando el argumento no es suficientemente sólido. Lo que hay que hacer es pensar un poquito más, y en vez de asumir una posición defensiva, es ofensiva. Pero cuidado, les decía que dice mansedumbre y reverencia cuando defendemos la fe. Preguntar no es ofender. ¿Ok? Preguntar no es ofender. Ok, bueno, me estás hablando del humano, el perro, el pájaro y la ballena. ¿Y qué es del gusanito? Háblame del gusanito. Háblame del insecto tal. Háblame. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los evolucionistas presentan todos los factores, incluyendo aquellos que documentan desigualdades, entonces el argumento de la homología falla completamente. ¿Ves? Porque es que, ¿sabes cómo funciona? Te lo voy a traer a nuestro... Cuando vemos a estos charlatanes que se paran en un púlpito a agarrar 2, 3 versículos bíblicos y a inventarse una herejía. Sacan de contexto los versículos y los ponen juntos para enseñar lo que en su corazón o en su mente quieren enseñar. ¿Ves? ¿Qué pasa con el que está de aquel lado sentado del otro lado, frente al púlpito? Se lo comió. Y ya vemos aquí hay un montón de cristianos perdidos, engañados y haciendo tonterías, avergonzando el cristianismo, por desconocimiento, porque ni siquiera leen la Biblia. Ahora, yo reconozco que yo estoy yendo muy allá. Si los cristianos ni siquiera les cuesta leer la Biblia, ¿cómo van a empezar a leer todos estos temas que les estoy diciendo? Pero hay que madurar cristianamente. Tienes que conocer tu Biblia primeramente para que te metas en estos temas. Y si tú quieres realmente mandar a tus hijos al mundo exterior, mira, prepárate. ¿Ok? No es que ellos van a
venir a aprender y tú, bueno, vamos a orar porque mi hijo... Mira, hay que estar preparado para darle respuesta a los hijos. Los que han tenido hijos, ¿verdad? Preguntones así, ya han pasado la etapa de la adolescencia, ¿lo saben? Yo no he pasado por ahí. Y no se crean, cuando mi hija comience a leer, al lado de la Biblia le voy a poner todo este material. Porque mi hija es bien preguntona y a veces me viene con argumentos que me deja callado, y lo que tiene son 3 años. Entonces yo desde pequeñito, desde que empiece a leer, a los 3, 4, 5 años, lo que sea que lea, ahí mismo me pongo yo a alimentar el cerebro con lo que tiene que saber. Para que cuando le venga algún evolucionista, alguno de estos mentirosos, ella lo sepa identificar. Con mansedumbre, no te vas a venir a caer a golpe. Pero tú identifica. Tú sabes dónde estás parado. ¿Ok? Tú sabes dónde estás parado. Ahora, ¿qué pasa con estas evidencias? Miren, créanlo o no, ya estamos terminando. ¿Qué pasa con estas evidencias? Le hablé del ojito del pulpo y del corazón del cerdo y de la leche de la burra y todo esto. ¿Ok? Tales evidencias han causado que los evolucionistas busquen la manera de rescatar el argumento de la homología. Por consiguiente, han vuelto los estudios moleculares para establecer un antepasado como un pasado en la homología. Estudios moleculares. Más allá de todo esto, porque este argumento ya se lo han tumbado más de una vez. Entonces están yendo más al estudio molecular. Okay, no obstante, los estudios moleculares, en los pasados años, adivina qué ha pasado. Mostrado resultados. No han podido determinar un común denominador para todas las especies. Si ha habido una evolución gradual, ¿ok?, de lo simple a lo complejo, porque ¿qué es lo que pasa? La teoría de la evolución habla de que va evolucionando, entonces hay una evolución gradual de lo simple a lo complejo, y entonces el sistema evolutivo predeciría también que habría allí un incremento en el número y calidad de los cromosomas, ¿ok?, que va subiendo en la escala evolutiva. Lo que quiero decir es esto: si partimos de un elemento unicelular simple hasta un elemento complejo, pensante y todo lo demás, ¿ok?, eso implica una mayor cantidad de información genética y una cantidad de información ahí que tiene que ir creciendo en la medida en que va el proceso de evolución dándose. ¿Ok? En eso consiste la teoría de la evolución. Entonces, esto es lo triste para el tema del estudio molecular. ¿Ok? Cuando vemos la composición de algunas especies, le voy a nombrar, ¿ok?, de la simplicidad de la especie a la complejidad de algunas especies. Le voy a nombrar 7. Comenzamos por un cangrejo de río. Estoy hablando de una especie simple. Después, un helecho. Después, un reptil. Después, una gaviota. Después, un murciélago. Después, un perro. Y después, el hombre. En complejidad. Pero ahora fíjate. El cangrejo de río, ¿ok? ¿Cómo hago esto? Porque es que la tabla la tengo que enseñar, ¿ok? Estamos empezando con el cangrejo de río, ¿ok? Y vamos arriba, tenemos al murciélago, al perro y al hombre. Vamos a ver esas 4, el cangrejo de río, el murciélago, el perro y el hombre. ¿Ok? El número de cromosomas en el cangrejo de río son 200. ¿Ok? Son 200 en el más simple, la más simple especie ahí. Si nosotros vamos evolucionando, a medida que vamos hacia arriba, debería incrementar el número de cromosomas ahí. Empezamos con el cangrejo de río con 200. Después viene el murciélago, que está allá arriba, con 32. Después viene el perro, con 78. Y el hombre tiene 36. 46. Gracias, doctora. 46. ¿Ok? Entonces, el cangrejo de río, que es mucho más básico, más simple como especie, tiene 200 cromosomas y el hombre tiene 46. ¡Pum! ¿Adivina qué?
molecular, de hecho, lo que hace es un balde de agua fría. ¿Ok? Para esto. Porque si estaban buscando una especie en común de todo esto, se han dado cuenta, no solamente que no la hay, sino de que el orden evolutivo que debería presentar según la simplicidad, la complejidad de las especies, tampoco compagina. Entonces, la evolución nuevamente sigue siendo una suposición, por respetar el tema, porque tampoco podemos menospreciar nada, no podemos, pero es una suposición, es una teoría, ¿ves? Es una teoría. Entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy, hermano? Hemos visto, ¿ok? La homología, ¿ok? Y hemos visto el tema de si la evolución es un hecho de la ciencia. Con esto terminamos esta parte científica, que estos temas científicos a veces son pesados, ¿ok? Porque hay una información vasta ahí, que muchas veces muchos doctores a veces no manejan toda la información, porque son áreas muy especializadas. Ahora, yo les digo algo más. La apologética cristiana es así. La apologética tiene muchas áreas de estudio. ¿Okay? Si a ustedes les llama la atención este tema, ¿okay? Si a alguno les llama la atención, comiencen a estudiarla ampliamente, identifiquen las diferentes áreas de la apologética, y si hay un área que es su área, que a usted le gusta, vaya y profundice ahí. Y usted puede ser de bendición para la vida de muchas personas, enseñando de estos temas, ¿okay? Dando respuestas, ¿verdad?, a estas preguntas que tienen tanto cristianos como no cristianos. Y la semana que viene vamos a comenzar a ver 2 lecciones a partir de la semana que viene que hablan de la Biblia. Ya nos salimos de lo científico que hemos estado viendo, la creación y esto, y vamos a ver la Biblia. ¿Por qué tenemos que creer en la Biblia? Ese es un tema tremendo y es muy, muy bueno. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, desde el corazón de la mañana, para todo el mundo. www.lavozdelvictoria.net. Cristo